nosotros estamos en esto, el man dice, es que el empirismo fue creado por manes que estudiaban ciencias naturales. Y yo aquí tengo gente que vive en ese contexto. O sea, el empirismo fue creado por gente que estudia ciencias naturales. Y el racionalismo fue creado por gente que estudia ciencias. ¿Señor? ¿Ciencias qué? No, ciencias como formales, ¿no? Ciencias formales, o sea, ciencias de la mente, ciencias como de pensamientos y de la razón, o sea, matemáticas, en un resumen light y sencillo. ¿Sí estamos? Y entonces por eso el man dice, y entonces miren que pasa algo interesante, porque cuando estamos discutiendo eso, entonces, por eso es que, por ejemplo, si uno se pone a mirar gente que hace racionalismo, gente que hace matemáticas, y luego viene gente que hace a priorismo. Y entonces uno se pone a mirar, y la matemática es una ciencia racionalista que tiene ideas a prioristas. Entonces me dice, uy, qué chimba, es que yo no sabía eso, pues yo hago eso all day, every day, pero no sabía que esa gente se había puesto a discutir cómo era esa vuelta. Entonces miren que la matemática es una ciencia priorista porque solo, obviamente necesita unos fundamentos básicos, unas ideas a priori, asumirlas como verdaderas, y eso ya lo hemos discutido hasta las tíos, que particularmente el profesor Omar no tiene otro ejemplo, pero además estos matemáticos me darán uno. Voy a poner un ejemplo y luego pregunto otros ejemplos. Ejemplo 1, el más sencillo del mundo. Luego les pongo unos a ustedes y me dirán. Ejemplo 1, el punto, ¿cierto? El de toda la vida, el axioma más poderoso del mundo, punto, en geometrías euclidianas. Y eso trae unas consecuencias, ¿no? O sea, ese axioma, esa idea a priori trae unas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Una recta, un plano, figuras geométricas, trae unas consecuencias tan fuertes como que el quinto postulado que nos mantiene en vilo a los que sí saben matemáticas los lleva a otras ideas, ¿o no? ¿El quinto postulado es cuál? El de las rectas paralelas. ¿Qué dice para que los que no saben se disgusten con esa idea? Por una recta solo existe una única recta paralela. Pero no, explícamelo bien, no me gustó. O sea, por una recta dada, sí, cualquiera, y un punto por fuera, existe una única recta que está por ese punto y es paralela a la recta. Exacto, eso. Es que por un punto externo a una recta paralela pasa solo una paralela. Entonces, consecuencias de una idea a priori que se asume como verdadera, porque es que si no, entonces ¿qué hacemos? Por eso es que yo digo que el punto es peligroso, pero es que uno dice, y entonces si no creo en el punto, entonces ¿qué diablos, qué geometría quieren que haga o que me invento? Pero eso es muy a priorista, muy del racionalismo, muy de la razón, porque esas matemáticas no necesitan nada del mundo natural, absolutamente nada. Todo está hecho ¿con qué? Con esta vaina. Con esta vaina, y todo lo construyen aquí. Por eso es que yo siempre cuando le enseño a la gente física y los miro a los físicos, porque ahora uno va con los físicos, entonces los manes y los ingenieros sienten que el conocimiento no tiene sentido si nunca es aplicado. ¿Aló? ¿Sí entienden? Y eso es triste, especialmente si soy matemático, en el sentido de que lo chimba de ser matemático es que yo puedo inventarme algo que tenga estructura matemática lógica, que por ejemplo que sea no sé, como cuando uno genera un espacio vectorial que básicamente le dicen solo necesitas que dos cosas se cumplan y que funcionen bien. Definir una operación de suma, una operación de producto por escalar y hágale papá. Que eso ahí algo sale. ¿Qué sale? No sé, entonces ya no mira si es conmutativo, si es asociativo, si hay anillos, pero todas esas vainas que ustedes saben, yo no sé, ¿entienden? Ese juego. Entonces, qué chingo. Entonces es chévere porque incluso, por ejemplo, cuando George Boole se inventó la álgebra de Boole, ¿sí? El álgebra de unos y ceros, o la encontró o la descifró de alguna forma a partir de la estructura de la lógica matemática, entonces el man dijo, qué chimba, severo, miren, y eso tiene propiedades, pues de las propiedades que ustedes validan como verdaderas, es asociativo, es conmutativo, es modulativo, es spin, muy severo, denle en el doctorado, listo, ya le damos el doctorado, pero eso no era útil en general, o sea, más allá de que pues explicaba un comportamiento de la matemática, no decía nada, solo después vino alguien que dijo, seguramente un ingeniero que se llama Shannon, dijo, oiga, esto es severo, esto aplica en el mundo real, y solo cuando hay alguien que es empirista, porque pues un ingeniero tiene una tendencia empirista que deriva de la física, si estamos o no, entonces el tipo dice, oiga, esto es verídico, armémonos
montemos casas con redes eléctricas, montemos unos y ceros y hagamos circuitos electrónicos. Y ahora uno tiene un computador, tiene un celular, solo porque a un man se le dio una idea ahí loca de echar racionalismo hasta morir, y luego vino otro loco y dijo, venga, hagamos esto que somos empiristas y pues pongámoslo aquí a funcionar pues en lo que aparentemente es la realidad, que sería esto, que está ahí para allá, y hagamos. ¿Sí entendemos el juego? Entonces miren que es bien, esa parte fue la que a mí más me dejó así como, oiga, chévere, porque el man dice, el man pone ejemplos y el man no sabe que ese libro está dirigido como para todo el público en general, pero particularmente como nuestro público es bien elegido, es bien escogido, entonces nuestro público está hecho, bueno, que hoy está como muy mixto de matemáticos y licenciados en física. ¿Sí estamos? Entonces uno encuentra que ese comentario pega muy bien para lo que estamos discutiendo, porque recuerden que la epistemología no es otra cosa que mirar la validez del conocimiento científico. La validez del conocimiento científico. Lo que pasa es que nosotros estamos muy nociológicos. Bueno, y entonces, ya hablé mucho, a ver, cuéntenme. ¿Qué pensaron cuando leyeron esa parte donde les dijeron bienvenidos? Y les dijeron, es que usted es a priorista. Y lo miraron a los ojos. Y lo miraron a los otros y les dijeron, no, y es que ¿sabe qué? Usted es bien intelectualista. Claro, como utiliza la razón, muchas veces digamos, por ejemplo, en el caso de la fórmula de Fermat, ¿sí? Para encontrar una respuesta de 2 a la n. ¿Sí? La fórmula de Fermat, cuénteme bien, porque si usted no me cuenta bien. Establece una fórmula para colocar que sale ciertos números primos, ¿sí? Ah, ok. Pero entonces se establece como verdadero, ¿sí? Pero entonces, una cosa es que digamos, la experiencia no necesariamente es algo vivido, sino que uno empieza a probar, a mirar si funciona, ¿sí? Llega un momento donde se encontró que hay un entero, que 2 a la n da un número primo. En cierta manera uno lo que está haciendo es una experiencia, está probando. Entonces en cierto punto no necesariamente somos totalmente racionalistas. No, y es que obviamente, no, yo estoy de acuerdo, obviamente, es decir, yo estoy de acuerdo en solo una cosa, en que estoy diciendo lo que J. Gelsen dice, ¿me entienden? Obviamente yo sé que el conocimiento humano no se puede quedar solo en una línea, o sea, es que quedarse en una sola línea no tiene sentido. De hecho, pues lo chévere del conocimiento, lo chévere de la vida es que uno puede andar en varias líneas y el tiempo. ¿Sí me va a entender? Porque uno debe reconocer que como diría Martin Gardner, que eso sí pega para este curso, es que existe una cosa que se llaman inteligencias múltiples, o sea que el man tiene un sinnúmero de enfoques y de posibilidades para resolver problemas, ¿entienden cómo es? Entonces, por ejemplo, en el caso del conocimiento, pues obviamente, matemáticas, digamos la estructura básica y funcional de las matemáticas a priori es tener unas ideas a priori, unas estructuras de razonamiento y construir conocimiento. Obviamente, después sale una idea y pues él puede tantear, puede experimentar. Claro que es un experimento más mental que un experimento empirista de los sentidos. Mira que es bien curioso porque si bien es cierto, tú dices que hay un experimento y yo no digo que no, y es una experiencia, sigue siendo una experiencia que está a la luz de la razón, no a la luz de los sentidos. Sí, como el experimento del agua caliente y el agua fría, que es que uno puede ver eso allá a lo lejos y pues puede parecer que está caliente o no, pero entonces uno necesita una experiencia de sentidos tangible para poder definirlo, pero en este caso no, es una experiencia de razón, porque él hace unos cálculos y luego dice, bueno, pues probemos y probamos y tanteamos, pero sigue siendo a la luz de la razón, o la razón es la que va a decidir si eso tiene o no tiene sentido, no es el sentido, ¿se me va a entender? ¿Sí? Entonces, si pueden haber experimentos tal vez, seguramente, pero son más desde la razón que desde los sentidos. Experimentando. No se escapa el hecho de que uno tenga un objeto y quiera mirarlo de alguna manera o reducirlo a un espacio, digamos, totalmente más accesible. ¿Sí? Porque por lo general, digamos, por ejemplo, cuando uno lee geometría diferencial, esa vaina se extiende por allá y uno no entiende nada, pero lo que uno hace es extraer un poco más, algo más simple y ahí mirarlo si funciona o no. Sí. O sea, usted lo manda a sábanas volando y luego lo baja a R3, no sé qué cosas. Sí, como para más o menos mirarlo de una forma más amable. Para decir, veas que aquí se ve, sí, en ese efecto es una cosa que está allá que usted no ve. Sí. Obviamente se requiere de alguna forma mirar esas cosas. Yo estoy de acuerdo con vos, o sea, no puede ser uno 100% de una o 100% de la otra, o sea, porque no queremos ser radicales como el empirismo y
racionalismo, sino pues las ideas del apriorismo y del intelectualismo son chéveres, pero pues miren que no se puede encontrar un punto medio donde las dos tengan el mismo poder. Parece ser que en una tiene más poder la experiencia sobre la razón y la otra tiene más poder la razón sobre la experiencia. Es una cosa bien complicada. Muy bien. Aló, papá. Aparte de eso, yo quisiera hacer un comentario sobre la ponencia que hizo, creo que fue el jueves, si no estoy mal, el miércoles que hizo Alexandra, la del más bien acá, ya es física teórica. Y lo que contrastó fue con datos de gente que cogía molécula y átomo por átomo, uno por uno, haciendo sus cálculos. Y lo que ella contrastó, lo que dijo era para que los físicos que son más experimentales, que a través del experimento sacan toda la información, a través de la gráfica sacan toda la información del modelo. Yo hago el experimento, trato de hacer un modelo, pero tal vez ese modelo no le explico a usted el experimento que usted está haciendo y cuadremos ahí. Mantengamos una línea donde los dos nos podamos colaborar, pero yo sigo fomentando desde mi cabeza, de mi información, cómo hacer un modelo que pueda explicar en este momento lo que se está haciendo una forma de energía, ¿no? Que no le está explicando otra vez. Entonces sería interesante eso, porque ya mezcló muchas áreas. Sí, no, eso vuelve al punto que estábamos discutiendo, que es que primero, que no podemos esperar que la física, por ejemplo, particularmente creo un poco más en la física. Yo sí creo, siendo muy radical, que la matemática, si bien puede jugar un papel en la experiencia, es mucho más racionalista que cualquier otra cosa. No quiero decir que no pueda jugar con lo otro, de hecho lo hará y lo hace, pero particularmente por la física hay una cosa, y es que puede caer en los dos ámbitos fácilmente y jugarse el juego en los dos ámbitos. Es decir, puede ser en el momento muy de la experiencia, porque parece ser que la física, dicen los que saben, que se origina en la experiencia, que se origina en el experimento, que se origina en no sé qué, pero ¿qué sería de la física si no existieran estructuras racionalistas para poder definir o explicar el comportamiento de esos experimentos? Me va a entender. O sea, la física por física per se sola no puede vivir, necesita una estructura racionalista, necesita una estructura de pensamiento. Entonces, lo que hace Alejandra es un modelo teórico, está marcado en la parte teórica matemática de lo que pasa. Obviamente esas teorías surgen a partir de la experiencia, y con esas teorías construidas desde la experiencia voy y le pregunto otra vez a la experiencia. Es que ese es el juego de la física. Digamos, en ese ámbito particular creo que la complejidad en la física pues un poco elevada en ese aspecto de que es un juego de venga, te le pregunto, venga, le respondo, armo estructura de pensamiento, luego le pregunto, ¿me entienden cómo es el juego? Entonces obviamente es un juego típico de las ciencias físicas o naturales ese juego, pero siempre tendrá que tener un componente racionalista y un componente matemático para que tenga una gran validez esa estructura. De lo contrario es muy posible que no sea aceptado. Solo conozco una persona que ha hecho física en su vida que es capaz de hacer física sin usar estructuras racionalistas matemáticas, y lo ha hecho demasiado bien para decir que no es válida. Se llama Michael Faraday, y para cualquier efecto Faraday no sabe muchas matemáticas, pero lo que sí sabe es preguntarle a la naturaleza cosas. Entonces hace el papel de tu hija, hace experimentos, pero trata de sacar razones de esos experimentos y él las proyecta en sus documentos, pero él no hace lo que la ciencia tradicional física hace, que es hacer un experimento y generar un modelo matemático complejo que explica ese evento. No hace eso, más solo trata de dar razones muy empiristas. O sea, si uno quiere ver como la máxima cumbre del empirismo, aunque eso pasó hace mucho tiempo antes que Faraday, yo pensaría que Faraday es un gran expositor del empirismo. Es una persona que solo hace experimentos, y con solo experimentos genera conocimiento, y si no, en este momento este video y la clase y la luz no sería posible si Faraday nos hubiera puesto a jugar tonterías con imanes y cositas. ¿Entendemos el juego? Y solo son experimentos. O sea, no crean que el man teoriza cosas, digamos, que no se salen más allá como de pensamientos empíricos. ¿Entienden? Entonces uno no puede descartar siempre que todo. Claro que les digo, es un caso bastante excepcional, porque uno encuentra físicos, digamos, en el proceso, y no muy pocas veces encontraría un físico que sea capaz de generar todo ese conocimiento solo con experimentos. Solo con experimentos. O sea, hay que tener también una mente que en otro nivel para esas ideas. O sea, eso no lo hace, digamos, una persona promedio, tiene que tener ese chip, pero él tiene un chip curioso, es sobre la experiencia, sobre los sentidos, más que sobre el intelecto. O sea, no es de esos genios que, tanto por tanto y no sé qué, ramanujan ni nada de esas vueltas, nada de eso. No, el man de eso nada, porque el man de eso no sabe nada, pero el man sí saben que sabe hacer él, que es muy bueno, y por eso yo a veces cuando la gente me dice, profe, es que no me gusta leer, yo no leo, o no leen, qué depresión. Entonces es cuando yo digo que el man sí sabe leer,
porque recuerden que Faraday es una persona que empezó su carrera siendo encuadernador. Entonces el tipo fue a encuadernar libros porque no había más que hacer. Y entonces mientras iba encuadernando iba ¿qué? Leyendo, y el man aprendió en la lectura cosas que no sabía. Entonces leyendo, fue armando ¿qué? Su pensamiento. Pero lo que nunca aprendió formalmente fue matemáticas. Entonces lo que sí él aprendió fue que leer genera conocimiento. Y no necesariamente porque uno sepa muchas matemáticas o no, puede hacer algo bien o no. ¿Sí me entienden? Y eso es una prueba muy, muy salvaje de eso. Muy bien. Entonces, conclusiones y tareas. Conclusiones y tareas. Oiga, y les voy a decir una cosa que tengo en la mente y quiero que quede grabada con sangre. Y la siguiente. Me pareció curioso ayer cuando llegué que bueno, pasó lo que pasó. Y me parece triste y preocupante, y si bien puede ser broma, cuando uno hace bromas, generalmente no hace bromas, a veces es algo que uno está pensando muy intrínsecamente, aunque sea una broma, y es, les voy a decir una cosa así, miren, cuando yo propongo el pacto, y está el pacto de que nosotros vamos a cumplir con una labor, un deber, que es vernos aquí tal día, tal hora, y hacer lo que tenemos que hacer, y usted no cumple el pacto porque usted viola el principio de pacto, usted no puede darme a mí lecciones de ética y valores. ¿Estamos? Porque no es un juego válido ni es completamente decente hacer eso. Usted no va a entender. Es decir, usted me puede venir a mí a decir, por ejemplo, que me lo dijeron y me pareció molesto, pero igual pues yo soy una persona que supera rápido las cosas, pero que cuando pienso quedo reflexionando y les debo la reflexión, y es, usted me puede venir a mí a decir que yo los estoy reprimiendo, y aunque los voy a reprimir con 100% de certeza y sin miedo a decirlo, porque ese es el problema de la gente, que la gente cuando es libre no quiere ser libre, la gente siempre quiere ser ¿qué? Atada. Entonces cuando la gente uno le propone modelos exóticos y la gente no los consume es porque están clavados solo en una estructura de pensamiento a priori atrás que no quiere renovar. ¿Sí me entienden cómo es el juego? Entonces la propuesta que yo he hecho es una estructura muy free, ya no quiero free, ahora quiero ser violento. ¿Me entienden cómo es el juego? Aló. Y usted no me puede salir con la historia de que es que yo lo estoy presionando, eso es tonto. No voy a decir otra palabra porque no quiero decirla. ¿Me entienden? No, eso no se trata de eso. Uno tiene que pensar. Esa es la represión que le hicieron a los pobres muchachos de la Nacional cuando les dieron unas residencias universitarias, pero los hombres se la tomaron por las petacas, hicieron lo que se les dio la gana y luego se las quitan y dijeron, es que eso es injusto. No es injusto nada, papá. Injusto es cuando vos crees que tienes razón y crees que tienes justicia porque te quitaron. No, es que yo te di y no quisiste, entonces ya no te doy. ¿Entienden cómo es el juego? Entonces, eso es algo que quiero que piensen para que no cometan esos errores, no conmigo, sino con sus estudiantes. Porque tarde que temprano todos seremos profesores, seremos docentes y enseñaremos a alguien algo. Y si algo hay que enseñarle a la gente es a no actuar de esa manera. ¿Sí estamos? Más allá de que, y particularmente siento que es un poco triste, que usted sienta que usted es superior a esto, cuando realmente no es así. Ni yo lo siento, ni lo sentiré aunque sea doctor y postdoctor de no sé qué mentira. ¿Me entienden cómo es el juego? Entonces los invito a que piensen un poquito sobre eso. Tengo tareas para que las hagamos para de hoy en 8 días. ¿Listo? Y entonces me gusta que quede grabado para que no digáis que no dije lo que dije. ¿Sí? Entonces voy a buscar un documento, como lo hice con David Hume y como lo hice con Descartes, ¿sí? Que con Descartes pues ponemos un resumen del libro porque el libro es una cosa impresionante, a pesar de que es un libro corto. ¿Están de acuerdo? Porque es un libro corto, o sea el libro de Descartes es corto comparado con cualquier libro que uno haya leído en su vida, pero que uno sabe que ahí es cuando uno aprende que un libro tiene una información demasiado vasta, demasiado salvaje, y que incluso no pudimos descifrar todo. Tuvimos 3 sesiones discutiendo Descartes y no pudimos terminar, no pudimos llegar a la idea de Dios y todas esas cuestiones. Imagínense eso. Entonces yo quiero que hagamos exactamente lo mismo con Kant, ¿sí? Entonces vamos a hacer una cosa, voy a dividir el salón en 2 sectores. Tengo un sector que es de matemáticos y tengo un sector que es de licenciados en física. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a leer acá y vamos a leer, por un lado, unos van a leer Crítica para la razón pura, ¿listo? Esos son matemáticos. Y los otros van a leer Crítica para la razón práctica, son licenciados en física, ¿sí? Y les voy a dar un tiempito de 15 días para que lean eso. Mientras tanto, la próxima sesión buscaré un documento, ¿sí? A ver si se los pueden enviar al correo, sería chévere que lo tuvieran antes de que nos hable un poco de
de las ideas de Kant, del apriorismo y del intelectualismo, que podamos leerlo, hacer como una especie de mesa redonda, otra vez discutir esas cosas para digamos, darle un buen marco a eso, que quedemos seguros de más o menos en qué consiste, si bien no, si es cierto o no, pero sí en qué consiste. Y eso, ¿listo? Entonces, para que se pongan a leer esos temas, recuerden, creo yo, insisto, que es muy factible que en este momento leer Kant sea positivo, es decir, que no vaya a ser como cuando yo lo leí en mi juventud, que, insisto, ya lo dije al principio, no tenía idea de qué diablos estaba hablando el man. Ahora sé de qué está hablando porque tengo conocimiento de causa de todo lo que hemos discutido hasta acá, sé que dijo Descartes, sé que dijo David Hume, sé que dijeron muchos, entonces ya puedo con más conciencia leer eso. ¿Sí estamos? Sigan siendo felices, como soy yo con este asunto, podéis ir en paz.